Y con el mecanismo de la tómbola y frente a los representantes de las empresas que participarán en las obras para la reconstrucción de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas, encabezadas por el comisionado César Cravioto, insacularon por sorteo a las constructoras que intervendrán en cada uno de los cuadrantes en los que se dividieron las zonas afectadas. Para realizar este proceso, miren nada más, de asignación de contratos, el gobierno local integró en 146 cuadrantes los sitios dañados de 600 colonias. En cada uno hay un promedio de 50 viviendas afectadas y por cada una de las divisiones territoriales se asignó a una constructora y a una empresa más que supervisará los trabajos. Cravioto detalló que este esquema permitirá transparencia en los recursos. El Fideicomiso para la Reconstrucción es quien va a estar suministrando el recurso. Después de estas 2 semanas, cuando ya tengamos exactamente cuánto va a costar cada cuadrante, lo vamos a empezar a asignar. Toda esta información obviamente la vamos a publicar y la gente va a saber de cuánto va a consistir cada cuadrante, cuáles son las familias beneficiarias y cuánto va a costar cada cuadrante.